Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de Canacintra con la candidata y candidatos a la gubernatura del estado de Sonora. Bienvenidos a toda la gente que nos está acompañando esta tarde en esta transmisión a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales que se dispusieron en Canacintra Hermosillo para la gente que no puede estar aquí porque, como les explicaba la vez pasada, se están cuidando desde luego todos los protocolos sanitarios que deben de cuidarse en este momento de pandemia. Está también desde luego miembros de Canacintra y asistentes invitados aquí en la sede, y en esta ocasión vamos a platicar y Canacintra le va a plantear sus temas, sus propuestas y sus reflexiones a la candidata de Fuerza por México a la gobernatura del estado, Rosario Robles Robles, a quien desde luego le damos la bienvenida a nombre de Canacintra. Bienvenida, candidata. Y vamos a comenzar con exactamente, salvo un par de ajustes, el mismo formato con el que arrancamos hace unos días con el primer invitado. Este es el segundo invitado que tenemos de varios que van a estar durante los próximos días platicando con ustedes, los integrantes de Canacintra. Vamos a escuchar unas palabras de arranque y de bienvenida de nuestra presidenta, la licenciada Silvia Álvarez Amaya. ¿Sí? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a quienes nos acompañan de manera presencial y remota. Gracias por acompañarnos y dar continuidad al foro Elección 21 que organizamos en Canacintra Hermosillo con el propósito de conocer de cerca los proyectos de aspirantes a puestos de elección popular, empezando por los que buscan la gubernatura de Sonora. Hoy, viernes 23 de abril, agradecemos que esté con nosotros la doctora María del Rosario Fátima Robles Robles, candidata a gobernadora de Sonora de Fuerza por México. La doctora Robles Robles ha realizado investigación en temas empresariales. Sabemos que tiene grandes propuestas para nuestro estado y queremos conocerlas, en especial las del sector industrial. En el ejercicio de hoy le presentaremos a usted, candidata de Fuerza por México, reflexiones sobre los asuntos que más frenan la actividad productiva de nuestro sector. Tales reflexiones surgieron luego de analizar ciertas problemáticas, diagnosticarla y generar entre nosotros propuestas de solución. Cabe mencionar que los industriales de Canacintra Hermosillo sabemos que algunos de los temas que exponemos son asuntos de alcance y competencia federal. Sin embargo, es importante conocer la visión de la próxima administración estatal y la forma en la cual habrá de intervenir y gestionar ante las autoridades federales para resolverlos. De antemano, le agradecemos su presencia y disponibilidad de dialogar con los miembros de nuestra Cámara. Bienvenida, doctora Rosario Robles, al foro Elección 21 de Canacintra Hermosillo. Muchas gracias, licenciada Silvia Álvarez, presidenta de Canacintra Hermosillo. A continuación, vamos a explicar y fundamentar el formato que se va a seguir en esta charla con la candidata a la gobernatura del estado de Sonora de Fuerza por México, la única mujer, por cierto, en la competencia. Fundamentado en la metodología de solución de problemas, una comisión especializada para representar a todos los socios de Canacintra Hermosillo elaboró un informe de propuestas del sector industrial para los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado, que describe las principales problemáticas para los empresarios sonorenses con el propósito de contribuir al crecimiento del sector en el estado y, en consecuencia, al incremento en la productividad, la generación de empleos y el progreso en el estado a través de la integración de propuestas en el próximo Plan Estatal de Desarrollo. Durante un periodo de un mes,
La comisión especializada llevó a cabo reuniones de trabajo para determinar las principales barreras que tienen los empresarios y la percepción de la afectación en su desarrollo y crecimiento, comenzando con la determinación de los antecedentes basados en las cifras oficiales, con información validada y en los hechos concretos. Se llevó a cabo la definición de los problemas y por medio de los equipos multidisciplinarios de la comisión se concluyó en propuestas precisas en los siguientes temas: desarrollo económico, mejora regulatoria y protección civil, energía, minería y medio ambiente. A continuación, como ya le explicábamos, integrantes de esta comisión especializada nos van a exponer cada uno de los temas y usted, candidata, tendrá 7 minutos por cada tema para que pueda hacer los comentarios que considere sobre los temas que Canacintra le está exponiendo. Hay una pequeña modificación que se hizo, como ya se dieron cuenta los que siguieron la transmisión, estuvieron aquí la vez pasada, se habían determinado 3 minutos por cada uno de los expositores, pero claramente eran insuficientes, ¿no? Y aquí de lo que se trata es que Canacintra, candidata, le exponga a usted con todo el tiempo, con toda la claridad posible, qué es lo que ellos ven, qué es lo que lo sienten y qué es lo que proponen también para que las cosas mejoren. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero de los temas acordados en esta comisión interna de Canacintra, que es el tema de desarrollo económico, que está a cargo de la doctora Gerty Agras. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sergio. Sí. Doctora Robles, bienvenida a Canacintra. Bueno, en desarrollo económico empiezo platicando de los antecedentes. Del 2015 al 2019, el PIB estatal ha perdido dinamismo y en el año 2020 cayó un 6.6%. El desempleo repuntó a 5.5% y la informalidad es del 45.4%. La inseguridad crece desde 2018 y, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2021 fueron asesinadas 276 personas, 16.9% más que en el mismo periodo del 2020. También vemos que el endeudamiento del Estado y sus municipios crece y, según datos que reporta el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Sonora debe más de 29,000 millones de pesos y de los 25 municipios con mayor deuda per cápita del país, 6 están en Sonora. Hemos visto también un golpeteo constante al Estado de Derecho y una persistente impunidad y corrupción que frena las inversiones de la industria en el país. En 2020, la inversión fija bruta cayó a una tasa de menos 18.8%, sumándose a la caída de 2019, que fue de menos 4.6%. Las problemáticas que hemos detectado para el sector industrial son las siguientes. Falta de un esfuerzo real y dirigido a la atracción de inversión nacional y extranjera para el Estado, con base en las vocaciones de cada municipio y del Estado en su totalidad. Las compras de gobierno en los distintos niveles no favorecen a la proveeduría local y el incumplimiento en los pagos genera pérdidas y consecuencias negativas para las empresas del Estado, especialmente las MIPYMES. La inversión a largo plazo, nacional y extranjera, está sujeta a altos niveles de incertidumbre y se ve limitada además por la inseguridad que impera en el Estado. La infraestructura de competitividad del Estado se ha quedado rezagada. Sonora se mantiene aislado de los estados vecinos y el libre tránsito de productos y servicios se ve limitado
sobre todo en los casos en que estos deben cruzar la frontera y requieren revisiones para evitar el tráfico de drogas y armas. Faltan apoyos dirigidos a las empresas innovadoras y las que realizan desarrollo de tecnología. Y la falta de planeación del crecimiento económico limita el crecimiento del empleo y las oportunidades para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Ante estas problemáticas que hemos identificado, nuestras propuestas son las siguientes. Número 1, agilizar el tránsito vehicular en el Estado, facilitando los procesos de revisión y reforzando la seguridad en carreteras. Número 2, desarrollar en la Secretaría de Economía estímulos y apoyos a la creación de empresas innovadoras y al desarrollo de MIPYMES. Número 3, renovar el organismo dedicado a la promoción económica del Estado para que se planeen y pongan en práctica estímulos reales a la inversión nacional y extranjera con base en las vocaciones de los municipios y del Estado. Número 3, gestionar la reapertura de la delegación de la Secretaría de Economía Federal en el Estado. La contratación de proveedores locales para las compras de gobierno y el pago oportuno de los productos y servicios que se adquieren. Y por último, el número 6, la implementación de un marco jurídico que haga competitivo al Estado y un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Agradecemos sus comentarios a nuestras propuestas. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gertia Gras. Ahora, usted, candidata, tiene 7 minutos para comentar lo que se le expuso en este tema de desarrollo económico. Adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya son tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Me siento aquí muy contenta y satisfecha. He saludado a amistades y voy a exponer acerca de los temas. Sonora transita por tiempos difíciles, tiempos de cambios, los cuales algunos son consecuencias de la pandemia, pero también algunos son consecuencia de cambios estructurales y otros más son producto de la inercia y sus efectos de estos tres en conjunto son ya insostenibles y requieren la acción de los diferentes actores para avanzar en el rumbo del desarrollo económico que se requiere. Las propuestas planteadas por la Cámara de la Industria de la Transformación, a las cuales me adhiero, son oportunas y necesarias para generar ambientes propicios para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico y social integral. Los miembros de la Cámara de la Industria de la Transformación son mujeres y hombres de retos. Ustedes toman las crisis como oportunidades, logrando salir más fortalecidos de cualquier situación adversa que se les presente. Como gobernadora, trabajaré en equipo con ustedes para juntos llevar a Sonora a un futuro más próspero y sostenible. Por eso coincidimos que en el Estado existen amenazas que frenan el desarrollo, entre las que se encuentran la deuda pública total del Estado de Sonora superior a los 29,000 millones de pesos, que limita las posibilidades de crecimiento y aún más cuando una cantidad importante fue contratada para gasto corriente. La necesidad de armonizar leyes y reglamentos y de hacer efectiva y más transparente la Ley de Protección Civil, mejora regulatoria y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Sonora. La inseguridad, que no ha podido ser contenida por los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, que inhibe la inversión, afecta los costos y la competitividad de las empresas. La corrupción, presente en los diversos sectores públicos en el Estado, que encarece los trámites, que restringe las garantías y limita los derechos humanos. Debemos prevenirla y combatirla desde diferentes frentes, no solamente en el sistema anticorrupción, sino en la operación diaria de las diferentes entidades públicas. Se reconoce
que dentro de las amenazas estructurales se encuentra la incertidumbre y falta de certeza jurídica respecto a las energías, debido a que las tendencias mundiales hacia las energías limpias. Sin embargo, la iniciativa, eso lo vamos a tocar después, acciones de mejora. Se requiere mejorar los trámites respecto al desarrollo económico y requisitos para establecer una empresa en el estado de Sonora. Para ello se propone establecer una plataforma digital para la apertura de empresas con la finalidad de que muchos de los trámites que se elaboren en línea y disminuir tiempos y costos. A la fecha son 11 trámites que se realizan en el estado de Sonora y que llevan en promedio más de 22 días y en algunos hasta 180 días. La verdad, en el estado de Sonora estamos muy alejados de la media nacional en cuanto a trámites para la apertura de una empresa. Tenemos demasiados trámites y no solo eso en el tiempo. Hay estados en los cuales solamente en 3 días puede abrir una empresa y aquí realmente se va de los 20 a los 180 días. Y es necesario mejorar este proceso. Un tema adicional que es necesario señalar y que afecta directamente a la atracción de inversión y la generación de empleo es precisamente la inseguridad. Tenemos estados como Caborca, Pitiquito, Sonoita, Cajeme, que actualmente Cajeme se encuentran en el 4º lugar mundial en cuanto a inseguridad. Y esa situación limita el desarrollo económico, limita la operación. Conocemos de muchas empresas mineras que se ven afectadas o las empresas que están fuera en municipios rurales o municipios alejados de la población que se ven muy afectados por la inseguridad. Y este tema también hay que tocarlo porque limita el desarrollo económico, limita la atracción de inversiones y nos proponemos generar acciones para ello, sobre todo con una mayor vigilancia y disminuir la impunidad respecto al crimen y a las denuncias. Sonora tiene diferentes vocaciones y oportunidades de desarrollo económico, las cuales no han sido debidamente aprovechadas por los diferentes gobiernos con acciones estratégicas que impulsen la economía. Actualmente se cuenta con un organismo público llamado ProSonora, sin embargo no ha logrado los objetivos para los que fue creado, por lo que requiere una reorganización o refundación. Observamos que la atracción de inversión se encuentra muy enfocada en municipios como Hermosillo, como Cajeme y Nogales, y la inversión minera pues en los estados, en las localidades que cuentan con el mineral. Sin embargo, se ha abandonado otros municipios y realmente para detonar un desarrollo económico integral debemos también atraer inversiones de acuerdo a las vocaciones de esos municipios y reconociendo sus potencialidades, y nos proponemos precisamente esta situación, hacer esto. Listo. Bien, vamos entonces al siguiente tema que Canacintra le quiere exponer, candidata. Sí, es el tema de mejora regulatoria y protección civil. Sí, es un tema que también entiendo que les causa muchos dolores de cabeza a los miembros de Canacintra. Y está el licenciado Jesús Manuel Velázquez para exponerle esta parte. Adelante, licenciado. Buenas tardes, doctora Robles. Gusto en saludarla. En lo que corresponde a regulación empresarial y protección civil, desde el punto de vista de los antecedentes, podemos ver la autorregulación ambiental. Son muy pocas las empresas que actualmente se encuentran certificadas a través de PROAES en términos ambientales. Este trámite es obligatorio y nos cuesta, pero no todas las empresas estamos en condiciones para poder ingresar tan importante programa. En lo que corresponde a los apoyos a las empresas, tenemos una ley estatal que menciona los apoyos a las empresas que se encuentran cumpliendo ambientalmente. Sin embargo, la ley solamente aplica para cuestiones de recaudación por pago de derechos y no considera apoyo para las empresas que han destacado en el cumplimiento legal y en buenas prácticas ambientales. En el caso de apertura de nuevas empresas,
El gobierno del estado, como usted mencionó, tiene iniciativas que pueden aperturar una empresa en 48 horas considerando 11 trámites. Sin embargo, no considera trámites o gestiones federales y municipales que muchas veces, como también mencionó, es muy tardado y eso afecta a nuestra operación. En el caso de protección civil, las empresas que estamos 100% cumpliendo con la normatividad, el mismo reglamento nos hace comenzar de nuevo el trámite y esto nos lleva a realizar burocracia para poderlo entregar en tiempo. Esto nos lleva a las siguientes problemáticas. Primeramente, trámites muy tardados para la apertura de una empresa y la regulación, tanto en los 3 niveles de gobierno. 2. La falta de apoyo a empresas que se encuentran comprometidas con el medio ambiente, así como sus buenas prácticas. Existe una falta de claridad en lo que son los trámites para la apertura de empresas y regulación en los 3 niveles de gobierno y en muchas ocasiones la aplicación del criterio y las gestiones no son adecuadas por la autoridad. Por último, en las problemáticas podemos ver la falta de una guía universal o integral que oriente a las empresas para la creación y su regulación. Las propuestas que tenemos son las siguientes. Una ventanilla única que permita tramitar la apertura de nueva empresa, así como su regulación, considerando al gobierno del estado como la entidad que coordine los esfuerzos a nivel federal y municipal. La segunda propuesta es el aprovechamiento de la recaudación de los recursos por concepto de pago de derechos y que esto beneficie a las empresas en términos de apoyos fiscales y también ese dinero sea invertido en programas que promuevan el desarrollo competitivo y sustentable. Por último, una propuesta es reconocer la afirmativa ficta cuando la autoridad se excede en los términos de ley y los procedimientos administrativos, con el propósito de que ya no retrase nuestra operación como empresa. Muchas gracias por escucharnos, doctora. Muchas gracias al licenciado Jesús Manuel Velázquez. El tema, mejora regulatoria y protección civil. 7 minutos para sus comentarios, candidata. Muy bien, en cuanto a este tema, sí se ha encontrado realmente que se requiere una… miren, la ley de protección civil es del 2016, sin embargo, el reglamento está en el 2007. Y eso no se ha avanzado. Requerimos realmente elaborar este nuevo reglamento de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque precisamente que no estén alineados el reglamento, armonizados, el reglamento y la ley provoca no solo incertidumbre tanto en las personas que atienden como en los empresarios y la sociedad en general. Pero provoca no solo incertidumbre, es la puerta que puede ser hacia la corrupción y otro tipo de trámites. ¿Por qué? Porque se utiliza el criterio. Realmente lo que nosotros precisamente proponemos es armonizar las diferentes leyes con el fin de realmente avanzar en esos aspectos y dejar el pie a dejar de lado la incertidumbre, que el empresario tenga certeza en cuanto a qué reglamento y qué ley se le está aplicando, porque ni los empleados saben, precisamente por esa falta de armonización en las diferentes leyes. En cuanto al aspecto de que si las empresas de alguna manera están cumpliendo con la ley del equilibrio ecológico, es cierto, básicamente hasta ahorita la ley tiene solamente la parte recaudatoria y no se han establecido los estímulos fiscales para que una empresa, cuando una empresa realmente cumpla. Y considero que por el bien de la sociedad, por el bien del planeta, por el bien del mismo Estado, es necesario el estímulo fiscal cuando se están cumpliendo como está establecido en la ley, y sin embargo está esa ausencia. Sí se requiere con el fin de mejorar todos estos aspectos
en la parte que tiene que ver en la armonización legislativa. Por otra parte, sí proponemos una ventanilla única. Se encuentra ya el CIDE, pero realmente vas y no hay una parte que tenga que ver con la parte digital. Consideramos que si la ventanilla única se apoya por una plataforma digital en la cual puedan subirse los diferentes requisitos que se van estableciendo y la comunicación sea más directa, podríamos, y sería uno de los objetivos, disminuir el tiempo. Esa sería parte de nuestras propuestas que tenemos en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, candidata. Vamos ahora sobre el tercer tema que le toca exponerlo al contador Saturnino Campoy Ramos. El tercer tema acordado por esta comisión que le quiere exponer Canacintra, candidata, es el tema de energía. Adelante, contador. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Canacintra. Antecedentes. La capacidad instalada de generación eléctrica en Sonora es de 5.454.5 megawatts, de los cuales 27%, 1.465.5 megawatts, provienen de centrales de generación fotovoltaica. Del 2018 a la fecha se han aperturado 12 plantas fotovoltaicas en Sonora, en promedio con capacidad de 122 megawatts cada una. Estas están en Puerto Libertad, en Benjamín Hill, aquí mismo en Hermosillo, en la costa. No mucha gente sabe que hay 12 plantas y que equivalen al 27% de nuestra capacidad. Esto da como resultado que los precios marginales locales en el estado son más baratos que en otras partes del país. Andamos en promedio abajo de los 400 pesos el megawatt hora. Pero pese al incremento en los últimos 3 años en la instalación de centrales de energías limpias en Sonora, a la fecha no existe ninguna en construcción. Diversas iniciativas de la administración actual han desanimado la inversión en nuevas centrales de generación de energías limpias en el país y en el estado. Entre ellas, la iniciativa preferente recientemente enviada por el presidente para dar prioridad a CFE en la generación y suministro de energía eléctrica, lo que ha creado desconfianza de los inversionistas y reclamos por la violación de acuerdos internacionales, entre ellos el TEMEC. Retos para el sector industrial. La falta de apoyo y estímulos para las empresas que desean incorporar equipos de eficiencia energética o participar en la producción de energía limpia y más económica. Los ataques a la generación de energía limpia han desincentivado la inversión en el estado. Altos costos y fallas en la disponibilidad y abasto de la energía. Falta de certeza para las inversiones en producción de energía limpia y gas natural. La generación de energía eléctrica limpia en el estado de Sonora no beneficia a todas las empresas, ya que algunas tienen temor de sumarse, es decir, las que pueden aplicar para convertirse en usuarios de más de 1 mega, tienen que aplicar para migrar de CFE a estas nuevas opciones y algunas tienen miedo de qué pasa si ya no estoy con CFE, cómo me va a ver el gobierno y tienen esa desconfianza. Propuestas. Certeza tanto para las empresas generadoras como para los usuarios que mencionábamos.
Fomentar y proteger la inversión de energías limpias y actuar el gobierno como promotor del uso de este tipo de energías. Mejoramiento en el abasto y distribución de energía eléctrica, lo cual influirá en un precio más competitivo. Ampliación y mejora de las redes de transmisión de energía eléctrica de norte a sur del estado para mejorar la eficiencia y disponibilidad de energía. Y acceso de gas natural en el sur del estado a través del gasoducto Sásabe-Navojoa, así como la ampliación de las redes de distribución a los parques industriales en Hermosillo y el resto del estado. Muchas gracias, doctora, por escucharnos. Al contrario. Muchas gracias al contador Saturnino Campoy. Bueno, candidata, 7 minutos para este tema ahora. Muy bien, miren, ayer precisamente fue el Día de la Tierra y escuchamos a los líderes de diferentes países cómo es una necesidad del planeta migrar hacia las energías limpias y renovables. Por lo tanto, sí reconocemos que dentro de las amenazas estructurales se encuentra la incertidumbre y falta de certeza jurídica respecto a las energías debido a que la tendencia mundial es hacia las energías limpias. Sin embargo, la iniciativa para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en la generación y suministro de energía ha provocado desconfianza en el sector. Reconocemos ese hecho. Se reconoce que un gasto importante para el sector es precisamente el suministro de energía, por lo que se entiende la problemática y proponemos ser gestoras precisamente para que se entienda y ante el gobierno federal podamos avanzar en esa necesidad que requiere la industria a nivel global. Respecto yo tengo una duda. Respecto al gasoducto Sásabe-Navojoa, que se construyó precisamente durante el gobierno de Guillermo Padres, que creo recordar, con una inversión federal de cerca de más de 2,000 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿por qué no se tiene acceso la industria? Porque básicamente la justificación para crear este gasoducto es que se iban a generar más de 75,000 empleos en el sur del estado. Y esa fue una de las justificaciones y no, la verdad ahorita desconozco por qué la industria no tiene acceso a ese gas y sí me gustaría tener más información de parte de ustedes en ese tema. Bueno, adelante, contador. Sí, tiene usted comentario. En ese tema en particular, el gas llega hasta Empalme y en Bicam está bloqueado por los yaquis desde hace 3-4 años y no dejan pasar el gas para Obregón ni para Navojoa. Esa es la situación, no. Okay. Sí, esa es una. Y la otra, el que todos los parques industriales en Hermosillo o en Empalme tengan acceso a la red de distribución, porque no todas las industrias tienen acceso a gas natural. Ok, muy bien. Sí recordaba ese punto de Vica. Pues muy bien, ahí sí tendrían que hacer gestiones realmente para obtener los permisos que se empezó a construir el gasoducto y no se obtuvieron los permisos necesarios de parte de los pueblos originarios en cuanto a Vica. Tendríamos que hacer gestiones muy importantes, muy precisas, muy equilibradas, realmente con bisturí para avanzar y con la intención de avanzar en ese punto, garantizando los derechos de ambas partes. Y sí tendríamos que hacerlo ese punto porque es una inversión muy cuantiosa, muy valiosa y sí estaba precisamente con ese fin. Me adhiero a ese punto. Gracias, candidata. Vamos ahora al cuarto tema.
El cuarto tema va a ser expuesto por el ingeniero Víctor Andrés del Castillo Alarcón. Es el tema de minería. Igual que la vez pasada, a don Víctor le va a tocar doblar turno porque le tocan dos temas. Vamos a empezar con el primero, el de minería. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Bienvenida, doctora Robles, con su venia, señora presidenta. La minería en Sonora genera el 17% del Producto Interno Bruto y llega al 25% al sumar los trabajos indirectos en el Estado, así como 26.500 empleos directos y 120.000 empleos indirectos. Esto, aún a pesar de la problemática grande que tiene la minería con referencia a la alta tasa tributaria que tiene con el gobierno federal, que llega a 62.5, y donde se han establecido impuestos o aranceles adicionales que alimentan el fondo minero, que ahora ya prácticamente no existe. Quiero decir con esto que el hecho de que siga creciendo la minería en Sonora y siendo uno de los soportes de la mesa de la plataforma económica del Estado de Sonora, se debía reconocer más la labor social y económica que realiza esta actividad, porque en los periódicos, medios de comunicación, vemos puras quejas de la minería, ¿verdad? Nunca vemos esta empresa rompió el récord, esta empresa exportó tantas, las divisas que generan las empresas mineras, nunca se dice eso. Pero si se llega a accidentar un trabajador o hay problemas con un sindicato, ya me salí del tema. El Fondo Minero, establecido en el 2014, tenía como propósito y destino ayudar a las comunidades mineras con la construcción de infraestructura urbana, educativa y de servicios en los municipios donde se lleva a cabo la extracción de minerales. Dicho fondo se perdió con el gobierno actual federal, lo cual representa para Sonora una pérdida anual de más de 1.200 millones de pesos. Anteriormente, los gastos de exploración se deducían de impuestos en un solo ejercicio. Si no hay exploración, la vida de las minas se acaba. Si no saben qué reservas tienen para el futuro, se va acabando la minería. Y eso sucedió hace 9 años y sucedió principalmente aquí en el estado de Sonora. Pero aparte de afectar la viabilidad futura de las empresas mineras, afectó mucho a los proveedores de servicios. Hermosillo es la capital nacional de la proveedora minera, especialmente en exploración y perforación. Esto afectó grandemente y seguramente, aunque nunca se ha dicho lo que se frenó en la economía de Hermosillo, pero ha de haber afectado mucho a Hermosillo. Esto se cambió hace 9 años y ahora se deduce en 10 años. Antes era un solo año fiscal, se deducía lo que se invertía en exploración. Y se hacía esta deducción porque exploración es muy incierta. Y dado que aquí en el país no existen bancos que le presten a la minería, porque es una actividad de alto riesgo, no saben lo que van a encontrar. Pueden perforar 100, 150 veces y probablemente un solo lugar tenga viabilidad para ser rentable. Entonces, eso tenían que hacer las empresas mineras con ese riesgo y por eso se hacía la deducibilidad en un solo año fiscal. Ahora lo cambiaron a 10 años. Obviamente la exploración se frenó y quiere decir que ahorita las empresas mineras no saben con qué reservas cuentan o si lo saben cada vez se van disminuyendo día con día. Desde que se canceló la deducibilidad, la exploración cayó un 60% y aunque se ha recuperado, aún no llega a los niveles previos de esta medida. Esta decisión afectó mayormente a los medianos y pequeños mineros en Sonora que están a punto de desaparecer. Es una especie a punto de desaparecer, sobre todo en la sierra. Ya los pequeños mineros que conocía uno hace 25 o 30 años ya no existen. Los únicos pequeños mineros que existen actualmente cerca del río Sonora y alrededor de la fundición del Grupo México son los introductores de sílice. Los introductores de sílice son de jurisdicción estatal. Necesitan mucho apoyo del gobierno del estado para que puedan a veces iniciar sus obras cuando descubren que tienen un buen banco de sílice. A veces en esos bancos de sílice viene oro contenido. Ese oro contenido también se les paga, ¿verdad? Pero es la única forma de que puedan subsistir nada más por la fundición que está ahí en Nacosari.
De otra manera casi no tienen nada. Hace mucho que no hay estímulos, hace mucho que prácticamente no existe aquí en el Estado una Dirección General de Minas. No tienen presupuesto. Creemos que en Sonora no solamente debía de haber una Dirección General de Minas, ni una subsecretaría, debía haber una secretaría. ¿Por qué? Porque el valor de la producción de la minería en el Estado, y pocos lo saben, supera ganadería, pesca y agricultura juntos. El valor de la minería en Sonora genera mucho beneficio a Sonora, y eso pocas veces se ve o se dice. Problemáticas para el sector industrial. Obviamente la falta del fondo minero para que se promueva el desarrollo de las comunidades mineras. Se requiere recuperar la deducibilidad para los trabajos de exploración minera y sobre todo tener seguridad en sus operaciones. Esto afecta mucho al sector minero, que tienen que contratar en sus lugares verdaderos ejércitos de vigilancia. Tiene ya 15 años la protección federal en algunas empresas, pero es costosísimo, pero es la única manera de garantizar de que no, sobre todo tantas minas de oro que hay aquí, y aún así hay robos, ¿verdad? Entonces es muy costoso para las empresas mineras tener que pagar por esta seguridad. Propuestas. Se necesita certeza jurídica para el sector minero, respeto al Estado de Derecho. Cualquier grupo de personas, porque va a haber fiestas patronales en el pueblo y la empresa minera no quiere cooperar, le cierran el camino y paran una empresa que está generando beneficios de más de $1 millón diarios y se pierden. Y no hay poder sobre la tierra que los quite de ahí, ¿no? Por las fiestas patronales, aparte de que les pagan por el derecho de paso y todo eso, pero sin criticarlos a ellos, porque los mueven a veces líderes malosos, pero es un riesgo para las empresas mineras que tienen que pasar por terrenos ejidales, que cuando tengan contratos sabemos que no los respetan, ¿no? Hacer competitivo el régimen fiscal aplicable a la minería, que es muy alto, y poder gestionar, y ojalá se lograra el regreso del fondo minero a los estados y municipios. Probablemente un estado solo, un estado minero no lo logre, pero hay en el país 15 estados mineros muy importantes. Si se unieran los gobernadores de esos 15 estados, podrían hacer un frente para poder lograr cuando menos el regreso, para terminar todas las obras que quedan a medias, o para regresar parte del dinero que ya hace rato comentamos, está acumulado ya ahí como reserva, y que ese dinero nunca va a llegar a los estados ni a los municipios mineros. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora, candidata, 7 minutos para comentar este tema de minería. Muy bien. Mire, la minería se rige por la ley minera, y la ley minera está dictada por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, una de las problemáticas precisamente que yo he identificado en la ley minera es que trata igual a un pequeño minero que a una gran empresa minera. En otras legislaciones de países latinoamericanos, que también son los líderes en producciones de minerales, hay apartados especiales precisamente para los pequeños mineros, cosa que no sucede en México y que yo considero que deberían de existir. Debería de haber una situación especial, porque no es lo mismo. Por otra parte, son los pequeños mineros los que también pueden aportar al desarrollo regional si realmente se estimulara su participación. ¿Por qué? Porque la minería, sobre todo la minería a gran escala, sabemos que se extrae el mineral en doré. ¿Qué quiere decir en doré? Que se extrae el mineral en el cual van hasta 18 diferentes minerales, y es fuera del país donde se encuentran los laboratorios. Entonces tenemos un área de oportunidad para avanzar en el desarrollo regional si realmente hacemos gestión para que en la ley minera se haga un apartado especial para los pequeños mineros. Por otra parte, yo soy una de las promotoras en las cuales se señala que el fondo minero debe de regresar a los estados. ¿Por qué? Cuando fue creado el fondo minero, observaba a un criterio
que no solamente es en México, es como les digo, en otros países latinoamericanos que ya son líderes en minería, como es Perú, como es Chile, en los cuales ya está estipulado esta parte. ¿Qué se señala? ¿Cómo estaba reglamentado el fondo minero? El fundamento es que es en los municipios donde se extrae un mineral o un mineral no renovable y escaso. En pocas palabras, estamos extrayendo un recurso, estamos extrayendo un activo de esos municipios, y la manera de regresar parte de esa riqueza extraída es precisamente haciendo obras que garanticen con el tiempo un desarrollo sostenible para esas comunidades. Ese es el fundamento y me parece muy certero. Entonces, que no se haga precisamente, estamos de alguna manera afectando la razón de ser de ese reglamento. Cuando surge el reglamento señalaba lo siguiente: 20 para la SEDATU, 20 para la Federación y 60% para el municipio y el Estado, y se estipulaba una serie de condicionantes de cómo para seleccionar las obras. ¿Que podríamos hacer mejoras? Claro, podríamos hacer mejoras con el fin de que ese consejo estuviera más representado por las comunidades de los municipios, con el fin de realmente hacer una obra que se requieran. Pero yo soy una de las principales que señala esa parte. Respecto a la minería, hay estados en los cuales pues no hay minerales, pero Sonora es un estado en la cual su vocación minera es muy fuerte, por lo que la generación de empleos bien pagados también es un hecho, y debemos reconocerlo como tal. ¿Qué se advierte en la minería en el estado de Sonora? Se advierte que los proveedores han ido perdiendo participación. Los proveedores para la minería han ido perdiendo participación y cada vez son menos los proveedores sonorenses que participan en las obras de la minería, y la verdad tenemos que hacer gestiones para que tenemos que tomar las medidas para que ese conocer, esa vocación, tenemos más de 100 años de vocación, 120 años, 130 años de vocación minera. Por ejemplo, la mina en Arizpe desde 1600 se estaba ya con la minería. Tenemos una vocación minera, conocemos de básicamente esa industria. Entonces no debemos de generar las gestiones para que sean proveedores sonorenses que participen en la construcción de mina, porque ahorita vienen proveedores de Guanajuato y de otros estados del país, que sean proveedores sonorenses los que participen en la perforación, en el levantamiento de caminos. No podemos permitir, y sí es momento de hacerlo, que los proveedores nos quedemos solamente en la parte de los comedores. Tenemos que hacer algo y considero que estamos en el momento para hacerlo, y mi gestión será precisamente eso. Estamos procurando que hubiera una certificación para que de alguna manera los proveedores sonorenses tengan más facilidades para acceder a esa parte, y si tuviéramos que hacer un reglamento en la minería para poder hacer eso, que lo participen, creo que estamos con toda la actitud para hacerlo. Por otra parte, consideramos que sí tendríamos que hacer una campaña para ese reconocimiento a la minería, porque de alguna manera sí, muchas veces se le culpa de algunas otras cuestiones. Considero que actualmente la minería ha avanzado y puede seguir avanzando precisamente en lo que tiene que ver con el agua. La minería realmente ya no consume tanta agua como lo hacía en otros tiempos. ¿Por qué? Porque invierten y ha invertido precisamente para actualizarse en esas tipo de actividades, y hay que reconocerlo y hay que señalarlo y hay que publicarlo, cuánta agua realmente consume la minería
y compararla quizás con lo que se produce para otras actividades, y de alguna manera con eso generamos una campaña de conciencia social en lo que tendría que hacer este aspecto. Voy a irme un poquito para otra parte, pero también es importante. Recuerdo que cuando estaba investigando la industria maquiladora de exportación, que también tenemos que, fue un proceso para que la sociedad la aceptara, me comentaba un gerente que señalaba la gente de Hermosillo: no hay trabajo solo en la maquila. Es decir, de alguna manera se tuvo que hacer un proceso de aprendizaje y de reconocimiento para saber que la industria maquiladora de exportación era un sector viable que generaba empleos y empezar a cambiar esa percepción que se tiene. Muchas gracias. Gracias, candidata. Vamos al quinto y último tema, que también será expuesto por el ingeniero Víctor Andrés del Castillo, que es el tema de medio ambiente. Con su permiso. Antecedentes. Las labores de las autoridades que regulan y vigilan que no se dañe el ambiente se han visto rebasadas en el estado de Sonora, tanto en la jurisdicción que le corresponde como en la jurisdicción federal. La falta de personal de Profepa, Semarnat, con capacidad de autorizar proyectos empresariales ha causado retraso en inversiones y frenado la generación de empleos, y en el ámbito estatal el universo de trabajo rebasa con mucho la capacidad del escaso personal para cumplir las labores técnicas y administrativas ambientales. En ningún caso se advierte que el medio ambiente sea una prioridad. Los puntos a presentar se proponen como una alternativa responsable para cubrir al menos parte de los requerimientos del cuidado del medio ambiente en Sonora. Qué bueno que comentó lo del agua y que da la reducción de consumo de agua en la industria minera. Las empresas mineras manejan ciclos cerrados de agua. O sea, no hay salidas de agua fuera de las plantas. ¿Por qué no hay salidas de agua fuera de las plantas? Porque la regulación ambiental en cuestión de agua, cuando les da el agua, la Comisión Nacional del Agua, una concesión, con la calidad que ustedes reciben el agua, con esa calidad la pueden descargar. Puede ser a un cuerpo de agua federal o un cuerpo de agua estatal, pero con la calidad del agua y de acuerdo al uso que va a tener. Si lo tiramos en la sierra, pues no nos van a exigir que dispongamos para derramar agua con calidad de agua potable. Sería con calidad de agua pecuaria. Y así se da. En las minas se tiene el ciclo cerrado, se le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al agua por medio de las presas de jales, que muchas gentes se espantan, y más los biólogos. Y eso se hace porque el agua que paga la minería es carísima. Si les digo, por ejemplo, en Cananea el metro cúbico de agua ahorita anda alrededor de 49 pesos por metro cúbico. Dicen, le dieron muchas concesiones a las empresas mineras, no van a gastar el agua más que lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque es carísima el agua, no cuesta como en Hermosillo. Pero aparte de eso, no es que lleguen los mineros como en un parque industrial y pongan su planta y se enchufan al agua y se enchufan a la energía. No es así. En la minería ponen una planta, ponen una mina y la Comisión Nacional de Aguas, pues busque el agua, ¿verdad? Y tienes que demostrarme que ese acuífero que vas a afectar tiene agua disponible para lo que tú vas a ocupar. Tienen que perforar, tienen que electrificar, tienen que poner un acueducto, tienen que mantener el acueducto, pagar la energía eléctrica. Y aún así tienen que pagar el 100% del precio del agua en esa zona de disponibilidad. A lo mejor si les hablo de zonas de disponibilidad van a decir, ¿hay diferentes zonas de disponibilidad? Sí. El agua no vale lo mismo aquí en Sonora que en Tabasco, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cantidad de agua tan poca que hay aquí en Sonora. ¿Quién fija los precios del agua en el país para las empresas? Los diputados federales cada año emiten una ley federal en materia de agua, en el precio.
Cada año se revisa. ¿Por qué se revisa cada año? Porque la revisión se hace de acuerdo a lo que tiene el acuífero disponible o el agua superficial disponible en ese momento. Si es poco, obviamente aumenta el precio. Si es mucho, no disminuyen el precio, ¿verdad? Siempre va para arriba. Muchas veces nuestros diputados federales ni se enteran que hay a veces esa ley. Y sobre todo estados de Sonora que luego dicen, oye, subió el agua. Y a veces le echamos la culpa al organismo operador, sí, pero a mí también me la aumentaron. Aunque es muy diferente y muy pequeña el costo del agua que se otorga a los municipios. Y normalmente los municipios siempre están endrogados con Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Pero bueno, no solamente por eso se ahorra en agua, sino por el cuidado del recurso. El hecho de convivir en las minas tanto con la naturaleza hace que se cuiden las cosas que hay ahí. ¿Por qué? Porque saben que si afectan cualquiera van a ser castigados y además lo hacen por convicción. A ti te ha tocado vivirlo. Tú que eres contratista, yo creo que te traían de la cola para que las cosas ambientales las cumplieras y no te iban a echar para afuera. Bien, ya me salió otra vez. Problemáticas para el sector industrial. Fallas en la coordinación entre la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora y la propiedad de la misma. Y falta de actualización de leyes y reglamentos en materia ambiental. Todas las normas ambientales que se aplican en el país y en los estados se tienen que revisar cada 5 años, de acuerdo a la ley de metrología y normalización. Aquí no hace mucho, o hace mucho que no vemos que se revise una norma que aplique a una actividad industrial o a una actividad de jurisdicción estatal. La mayoría de las normas que a veces se revisan es en la Ciudad de México, ¿verdad? Y son un pequeño grupo de personas que revisan y ponen las modificaciones o ratifican cómo está la norma o la hacen, pero por ley cada 5 años tiene que revisar. ¿Para qué? Para actualizarla de acuerdo al dinamismo, al movimiento del país, las necesidades de las regiones y de los estados. De otra manera, se quedan muy atrasadas y después son incumplibles. Se dan casos de que a una persona dicen, tienes que pesar lo que mencionaba, tienes que pesar el oro en esta balanza de las 2 palanquitas. Y dicen, oye, y hay básculas electrónicas que yo pongo 1 miligramo y te lo va a registrar en la computadora y todo. No, tiene que ser con las balancitas porque el reglamento así dice y así se dice la norma. Aunque sea mucho menor sensible que el otro procedimiento. Otra vez ya me salí. Propuestas. En el estado de Sonora debiera existir la figura de comisionado de medio ambiente y de que él dependiera CEDES, el Centro Ecológico con su patronato, y también la PROAES, que es la Procuraduría, y este comisionado debería depender directamente del gobernador. Cuando los ponen debajo de una secretaría, lo que pasa en medio ambiente nada más llega hasta la secretaría, ya no se va para arriba. Tiene que llegar directamente hasta el gobernador, así como una secretaría del medio ambiente quiere reportar directamente al presidente de la República. Hace rato mencionaba de que debía de coadyuvarse el ejercicio, de promoverse el ejercicio de que las autoridades estatales tuvieran injerencia en los problemas ambientales, aunque fueran de jurisdicción federal. ¿Por qué? Porque ahorita no hay cabezas aquí en Semarnat y está en Profepa. ¿Por qué? Porque no es prioridad del gobierno federal el medio ambiente. Pero aparte de eso retrasan mucho a las empresas. Yo creo que aquí hay algunos que tienen retrasados ahí autorizaciones que no saben cómo sacarlas porque no hay quien autorice. Y muchas veces tienen que ir hasta la Ciudad de México, cuando un funcionario aquí lo podía hacer y allá es un ejército y cada uno de ellos les va a poner peros. Eso retrasa mucho las inversiones. Así, por eso puse promover convenio con Semarnat Federal para que esta Comisión de Ecología actúe como una autoridad coadyuvante en caso de violaciones ambientales de carácter federal dentro del Estado. Y fortalecer las áreas naturales protegidas estatales que tienen algunas para que sean autofinanciables. Igualmente al Centro Ecológico y al Delfinario. Que el Delfinario, aunque no se dijo por el gobierno, pero sí se dijo por Canacintra, fue pagado totalmente por la industria minera. Propuestas: promover y echar a andar el programa de adopción para su limpieza. Esto me va a salir un poquito. Para su limpieza de orilla de carreteras.
Me había comentado en una reunión anterior que es una vergüenza que haya tanto contraste pasando la línea hacia México, el estado de basura, la cantidad de basura, todas las orillas de carretera. La propuesta era proponer que se hiciera un programa de limpieza de carreteras por los vecinos, por escuelas, por organizaciones, por rancheros, por el que fuera, que pusieran su logo ahí. Este kilómetro está adoptado para su limpieza por la familia fulana, en honor a nuestro padre que era defensor del medio ambiente. Qué bonito se vería, y limpio. Es muy difícil cubrir todo el estado, pero lo más eso es lo que está pegado a las ciudades. Y revisar y actualizar la legislación ambiental estatal con ayuda de expertos en el tema, lo que mencionaba de las revisiones quinquenales. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. 7 minutos, candidata, para este tema. Bueno, como lo comentaba en un inicio, sí se requiere, la verdad se ha identificado la necesidad de armonizar leyes y reglamentos y de hacer efectiva y más transparente la Ley de Protección Civil, mejora regulatoria y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado de Sonora. ¿Por qué? Porque se han identificado una serie de inconsistencias y que inconsistencias en cuanto a la ley tiene una fecha y el reglamento es anterior. Entonces se requiere hacer este trabajo. Nos adherimos a la importancia que tiene el medio ambiente y a la necesidad de generar acciones desde el gobierno del Estado, y no solo desde el gobierno del Estado, también de los municipios en el Estado para realmente avanzar en temas que hablan de ciudades resilientes, que nos hablan realmente de un avance social. Tenemos ciudades como Puerto Peñasco en que tienen años y años y años con el basurero al aire libre, que en la tarde se quema la basura y todo eso nadie lo vigila, nadie lo señala y afecta directamente la salud de la población y es necesario avanzar en esos temas. Nos adherimos a esa parte. Con respecto a la falta de agua, algo que hemos identificado precisamente en nuestras visitas a los diferentes municipios es la falta de agua. La falta de agua en Álamos, la falta de agua en Navojoa, la falta de agua en Echojoa. O sea, es una carencia de agua que sufren los habitantes de los diferentes municipios. Y no estamos haciendo acciones precisamente porque el agua es un derecho vital para la ciudadanía y hay diversas problemáticas que están alrededor del tema del agua. Primero, no se ha avanzado en una cultura del agua. Aquí en el Estado, no tenemos y no hemos avanzado en ese aspecto y creo que tendríamos que avanzar hacia nuevas modalidades que se están probando a nivel mundial, porque el agua va a ser uno de los líquidos en los cuales más importantes y tendríamos que estar, es vital el agua y aún en un estado en que el año pasado pasó una sequía muy grave y no sabemos cómo nos vaya a ir en este año, realmente no cuidamos el agua y tendríamos que hacer, hay cultura de agua, hay diferentes estrategias, hay reciclaje de agua y no avanzamos para que la industria realmente recicle el agua, para que los ejidatarios cuiden el agua y pongan diferentes, ni los financiamos porque en algunos de ellos requerirían financiamiento para realmente cuidar el agua, ni tenemos otras culturas y tendríamos que avanzar. De hecho, el organismo operador del agua también tendría que avanzar en esa cultura del agua que penetrara en cada uno de los y los sonorenses, no solamente en las entidades gubernamentales, que sí tendríamos que hacerlo en las empresas y en cada uno de nosotros hacia avanzar a ese aspecto.
Y por último, lo que quiero hablar acerca de la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora, en la cual se señalan una serie de apoyos, una serie de reglamentos, pues es a la fecha letra muerta. Y no se han llevado a cabo los principales objetivos que establece el artículo 1 de dicha ley. Proponemos establecer mecanismos para hacer valer esta ley, pasando de la planeación a la acción, dando seguimiento puntual a los objetivos propuestos por los consejos consultivos y apoyar la innovación que se requiere. La innovación, tanto en la innovación no solo es tecnología. La innovación es además innovar en nuevos cuidados del agua, innovar en nuevas gestiones al interior de la empresa. La innovación es una mentalidad y es a la que debemos migrar todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Vamos a invitar ahora a la presidenta de Canacintra, a la licenciada Silvia Álvarez Amaya, porque ella va a dirigir un mensaje ya rumbo al cierre de este encuentro. Reitero nuestro agradecimiento, doctora María del Rosario Fátima Robles, por su valiosa participación en el foro Elección 21 de Canacintra Hermosillo. Antes de concluir, quiero subrayar la importancia de que el próximo gobierno de Sonora asuma su responsabilidad con la sensibilidad de la gobernanza. Como es sabido, la gobernanza contempla eficacia, la calidad y la buena orientación en los quehaceres públicos del Estado. Se trata de una nueva forma de gobernar de manera más relacional y con una visión global. La inclusión social es clave. Gobernar en gobernanza la administración 2021-2027 generará para la economía de nuestro Estado un renovado y vigoroso empuje al impulsarse la confianza y el Estado de Derecho, así como la seguridad pública y la generación de empleos. Debo destacar que Canacintra Hermosillo es un órgano de consulta siempre dispuesto a colaborar con el gobierno del Estado. Y aprovechando sus palabras en el sentido de que se adhiere a nuestras propuestas, la invito, candidata, para que firme el escrito de compromisos y de propuestas que hemos diseñado para este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder ahora a la firma de este compromiso que le acaba de solicitar nuestra presidenta. Muchas gracias a la candidata de Fuerza por México, Rosario Robles, por la firma de este compromiso con Canacintra Hermosillo, que tiene el propósito de que las cosas caminen mejor de lo que van caminando hasta ahorita, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar con el programa. Ya casi para cerrar, vamos a invitar al contador Octavio Sánchez a dar su comentario. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan presencialmente y muy buenas tardes a quienes están conectados por plataforma. Doctora Rosario Robles, mucho gusto en recibirla aquí en Canacintra. Bienvenida y le deseamos mucho éxito en su campaña. Mi tiempo es breve, voy a hacer unos cuantos comentarios. Cuando hablamos de el mejor nivel de vida y la mejor calidad de vida para los ciudadanos, para la gente, creo que es un tema en que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo.
Ahora, construir esa mejor calidad de vida, ese mejor nivel de vida, pues implica muchas cosas, procede de muchos factores. Voy a empezar por comentar uno, a mi juicio muy importante, que es el empleo. Para tener empleo necesitamos generar crecimiento económico. Para generar crecimiento económico requerimos que haya inversión. Para tener inversión necesitamos que se genere un buen ambiente para los negocios y que los agentes económicos así lo perciban. Factores muy importantes en materia de buen ambiente de negocios, aparte de infraestructura y otros factores que no voy a anunciar por cuestión de tiempo, pero es muy importante el respeto a los contratos y la aplicación estricta del Estado de Derecho. Si tenemos más inversión y mayor crecimiento, se crea también un círculo virtuoso porque los gobiernos recaudan más y al tener más recursos financieros pueden apoyar mejor sus programas de desarrollo y de atención a las necesidades de la población en materia social y en materia de seguridad. Cuando entramos en este círculo virtuoso, pues se puede hablar de mejorar el bienestar de la gente, por supuesto, y se puede hablar de establecer estrategias para disminuir la desigualdad, pero siempre en un camino de mejora de la situación de la ciudadanía, ¿no? Y no una igualdad en la distribución del ingreso en el piso, es decir, en los niveles más bajos de ingreso. Es necesario para que el gobierno funcione y tenga más recursos, porque cualquier programa requiere recursos, unos menos, otros más, pero es indispensable generar esos recursos y estamos en épocas muy difíciles en materia de recursos. Entonces comento dos acciones que considero muy importantes para quien llegue a esta nueva administración en el estado de Sonora. Una tiene que ver con el manejo de la deuda. Es indispensable bajar el costo de la deuda y mejorar los perfiles de vencimiento para que las cantidades que se destinan anualmente del presupuesto al servicio de la deuda disminuyan y se liberen recursos. Y otro punto muy importante es que requerimos un aparato de gobierno eficiente, es decir, que haga más con menos, como diríamos coloquialmente, y eficaz, que logre resultados que beneficien a la población. Se tiene que dejar de gastar en áreas y en conceptos donde no es indispensable gastar o donde puede ser hasta dispendioso gastar para poder liberar esos recursos y canalizarlos a programas que sean más rentables económica y socialmente. Tenemos muchas áreas donde invertir recursos. Tenemos deficiencias en materia de seguridad, tenemos deficiencias en materia de salud, tenemos necesidades para mejorar la educación y nos hace falta mucha infraestructura. Simplemente la inseguridad, que es la principal preocupación de la población, que se vio desplazada temporalmente con motivo del COVID, pero seguramente vamos a estar nuevamente como la principal preocupación. Requerimos más policías, requerimos más ministerios públicos, requerimos más peritos, requerimos políticas públicas y programas para la prevención de la delincuencia. Y así podríamos ir analizando varias áreas donde es indispensable. De tal forma que si queremos contribuir a los objetivos que mencioné inicialmente, pues tenemos que trabajar para lograrlos y un punto muy importante son los recursos y aunque no sean estos los únicos caminos, creo que son caminos muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al contador Octavio Sánchez, expresidente de Canacintra. Vamos a pedirle, candidata, que dé usted un mensaje final de cierre para los miembros de Canacintra Hermosillo. Muy bien. Ahorita Ana Silvia señalaba una palabra que para mí es muy importante y tiene que ver con la confianza. Para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras,
Algo muy importante es la confianza. Confianza en el Estado de Derecho, confianza en las leyes y reglamentos, confianza en el cumplimiento de los tratos, confianza en los trabajadores que gestionan la empresa. Considero que esa palabra entraña una serie de cuestiones a las que debemos de avanzar, generar confianza, que Sonora sea un estado que genere confianza en la inversión, confianza que esa inversión va a redituar, confianza en que esa inversión no va a estar de alguna manera en insegura. Y yo me voy hacia la confianza, debemos de generar confianza. Otra situación a la cual debemos de avanzar, y lo tengo que decir aquí porque estamos en Canacintra, es precisamente hacia la capacitación industrial. Hasta ahorita la capacitación industrial en Sonora ha sido llevada para un proceso y un objeto específico, es decir, para capacitar en el proceso. Que muchas veces la industria requiere en ese momento. Pero considero de que tenemos que avanzar hacia el futuro y debemos de capacitar en la industria que el Estado de Sonora va a requerir y en los procesos que va a requerir Sonora para lo que viene, porque de otra manera estamos teniendo una capacitación reactiva. Es decir, una capacitación que para el futuro no nos va a dar los beneficios esperados. Considero que sí, como Canacintra debemos de impulsar esa parte, capacitar con un rumbo para el Estado que va a tener un rumbo en ese 2021-2027 y posicionar a Sonora en lo que la industria va a requerir en ese tiempo y en cómo nos vamos a posicionar en las diferentes vocaciones. Creo que también esa parte es clave. Por otra parte, agradezco muchísimo la invitación, agradezco la oportunidad que me han dado de exponer los planes, la visión de Rosario Robles en el desarrollo económico del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Canacintra le agradece mucho a la candidata de Fuerza por Sonora al gobierno del estado tu presencia esta tarde en este ejercicio, pues que busca eso, retroalimentar, ¿no? Que se pongan sobre las propuestas de quienes aspiran a gobernar el estado, la visión de quienes generan empleo, arriesgan capital, pagan impuestos y tienen que ir a una ventanilla del gobierno. Muchas veces, a veces, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a la gente que acompañó esta transmisión y también a quienes estuvieron presentes aquí en la sede de Canacintra.